Hola, mis queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar juntos otra vez. Bienvenidos al estudio de Ven, Sígueme. Continuamos analizando las secciones 71 a las 75. Las primeras tres secciones las conversamos ya el domingo. Si no lo han visto, esta es la segunda parte, así que regrésense para ver el primer video del estudio de esta semana. Hoy vamos a tratar las otras dos secciones, 74 y 75, y continuamos con el tema. En estas dos secciones hay cosas muy interesantes que estoy muy emocionado de compartir con ustedes. El Señor nos va a hacer de forma particular algunas aclaraciones. Vamos a recordar ciertos principios del Evangelio que yo creo que los conocemos, pero vale la pena estar firme con ello. Y antes de empezar, antes de entrar en materia, no olviden darle un like a estos videos si les gustan, compartirlo con alguien que piensen que lo necesita, suscribirse si no lo han hecho, y si ya han hecho todas estas cosas, como siempre, mis hermanos y yo estamos profundamente agradecidos de corazón con ustedes. Ok, estamos listos. Y antes de entrar fuerte con la sección 74, estuve conversando con alguien y me percaté de algo. Tal vez no les digo esto muy seguido y quisiera recalcarlo. Algunos de ustedes me han hecho preguntas ya en los videos, en los comentarios me dejan inquietudes que tienen de cualquier tema, pero me di cuenta que yo no estoy enfatizando lo suficiente. Si tienen una inquietud, si hay alguna escritura que los deja pensando, que no la entienden, si hay algún tema que queda por ahí dando vueltas en el aire, tengan toda plena confianza de escribir sus preguntas en los comentarios. Yo no soy la gran autoridad que sabe todas las cosas, pero puedo hacer un esfuerzo sincero en compartirles mi opinión. ¿Ok? Así que con confianza pueden dejar esas inquietudes allá. Y hay otro asunto que les quería conversar que es un poco independiente de los temas, pero eso se los voy a decir al final. Es una sorpresita, podríamos decir. Ahora sí entremos en materia. Entonces estamos en la sección 74 y había un asunto en la iglesia. Había una incorrecta interpretación entre los miembros de la iglesia acerca de un pasaje de Primera de Corintios, las palabras de Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, y estaban mal entendiendo, basados en esta escritura, que tal vez era necesario bautizar a los niños pequeños. Aun cuando el libro de Mormón es muy claro en eso, esto es lo que pasa cuando nosotros tratamos de interpretar las escrituras a nuestra manera y no a la manera del Señor. Pero lo bueno es que tenemos profetas que nos aclaran la verdad. Empecemos entonces por el versículo 1, que es una cita, podríamos decirlo, de lo que se aprende en 1 Corintios que les estaba hablando. Leamos. Dice: porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok, entonces, ¿de qué manera esto se presta para mala interpretación? Cuando Pablo habló sobre estas cosas, él a lo que se estaba refiriendo, y es lo que se explica tanto en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, como en esta sección, se explica que un hombre que no es miembro de la iglesia, está casado con una mujer, él podría ser traído a la verdad, a la luz del evangelio, por causa de su esposa. Y viceversa lo mismo. Pablo lo que estaba tratando de decir es: ustedes, hermanos y hermanas, los que son casados con alguien que no es miembro, pueden traerlos a la verdad. Entonces, él estaba usando una técnica misional que es completar familias. En esa familia no todos son miembros, vamos para allá. Y queremos, por sobre todo en la unidad familiar, no debería haber este yugo desigual. Entonces procuramos tratar de ayudar a aquellos que, no siendo miembros de la iglesia, su familia lo es. Es una forma buenísima de ayudar a las personas que aún no conocen la luz del evangelio, porque ya un miembro de su familia ha llegado a la luz. ¿Okay? Entonces lo que se habla es que lo que trata de explicar Pablo y lo que luego desarrolla José Smith en esta sección, en casa lean todo, ya saben, es que de esto es lo que se está hablando. Ahora, ¿por qué se habla de hijos inmundos entonces? Si pasa al revés,
si este, digamos, hombre, puede ser hombre o mujer, si este hombre que no es miembro está casado con esta mujer que sí es miembro, no acepta la verdad, él podría arrastrar eventualmente a sus hijos fuera de la verdad, no permitiendo que se bauticen, o de pronto sí que se bautice, pero el domingo hay partido y me lo llevo a ver el fútbol y cosas así. No es que el niño, en su condición de niño, que es santo y que es puro, sea inmundo, sino que eventualmente esto lo va a llevar hacia afuera de la luz del evangelio. Entonces, esta era la interpretación equivocada. Ahora, como les decía, nosotros tenemos el maravilloso libro de Moroni en el libro de Mormón, donde se habla bien claro sobre este asunto. Y me pone a pensar mucho cómo era Jesucristo con los niños. Y veamos cómo se refiere a este tema el versículo 4. Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo la sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de sus padres y no creían en el evangelio de Cristo, de manera que llegaron a ser impuros. Entonces este es el problema, no que el niño sea impuro. Siendo niño no puede ser impuro por causa de la expiación de Jesucristo que los rescata y los salva, sino que llegan a serlo eventualmente, como lo habíamos explicado. Ahora, les decía, Jesucristo tiene una perspectiva diferente de los niños. Vamos al versículo 7. Mas los niños pequeños son santos, porque son santificados por la expiación de Jesucristo, y esto es lo que significan las Escrituras. Esto me hace pensar en la justicia de Dios. Un niño es inocente, un niño todavía no sabe, todavía no entiende. No, simplemente no. Así que ellos, aun si cometen errores, todavía no se los llama responsabilidad por esos errores, porque son pequeños, son inocentes, son santos. La expiación de Jesucristo los libra de culpa. Y me encanta pensar eso, me hace pensar cuando Jesucristo decía, dejad venir los niños a mí. Cuando cargamos a un bebé recién nacido en nuestros brazos, hay un sentimiento notorio, claro, de proximidad con nuestro Padre. Podemos sentir algo especial. Y yo no sé qué es, no sé, es que está recién llegadito, así que trae fresquita esa presencia. Pero es así. Ahora, a veces nosotros somos impacientes con nuestros niños y nos da coraje con cosas. Es bueno recordar al Salvador en esas ocasiones. Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo me imagino que en esa ocasión esos muchachitos tienen que haber estado sucios de que estaban jugando, manchados, apestosos, y que llegaban como locos cuando vieron al Salvador a lanzársele encima. Y los discípulos de Jesucristo enseguida, no, a ver qué está pasando, a ver, el maestro está recién cambiado de túnica, ¿qué pasó? O quién sabe qué cosa. Estamos imaginando un poco la situación. Pero yo me la imagino algo así. Y Jesucristo decirle a sus discípulos, perdón, dejen que vengan. Dejadlos venir a mí. Me hace pensar mucho en nuestra actitud hacia nuestros niños. ¿Somos tan prontos para perdonar como era el Salvador con ellos? Somos prontos a pensar, la expiación los rescata, no es su culpa, él es inocente todavía, o ella. O nos ponemos hirviendo. Me hace pensar en muchas cosas. Hubieron personas que cuando Jesucristo llegó a ellos, no solo que no lo recibieron, no solo que no quisieron escucharlo, sino que hubo personas que les dijeron que se vaya. Y nosotros somos así a veces con los niños. No queremos que estén ahí, que estén haciendo bulla, nos molestan. Yo pienso, este es mi pensar, que nosotros revelamos nuestra condición espiritual en la manera en la que nosotros percibimos a los niños. Si me molestan y me fastidian, o si yo estoy convencido, como dice aquí, que son santos. Y si me alegra verlos jugar y andar por ahí, si me da coraje, no es buen indicativo de mi condición espiritual. La sección 75 son algunas instrucciones que se dieron porque se pidió revelación también y son específicas con nombre
para personas. Y como siempre, hay mucho que podemos aprender y aplicar a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, basado en lo que el Señor les dijo a estas personas. Ahora, 2, 3 y 4. Empecemos. Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Esto tiene particular relación con lo que conversamos el día domingo, que hablamos acerca de predicar el evangelio. Puntos interesantes que me gustaron a mí de estos versículos y que quisiera destacar. Primero, hace énfasis en que las personas han puesto sus nombres. Y esta es la forma correcta. El misionero se propone para salir a la misión. Obviamente los obispos, que siendo buenos obispos, buscan a los muchachos y les dicen, este es el siguiente paso. Pero es una decisión del joven ir a la misión. Así que ellos ponen sus nombres. Y eso es algo interesante porque va de acuerdo con el albedrío que se nos ha dado. Alguien podría decir, a mí me obligaron. Y no está bien, no se trata de obligar a las personas. Pero tenemos que entender que hay mejores decisiones y hay las decisiones que personas saben que nos convienen. Así que haremos bien en aconsejar correctamente, no forzar, no obligar, pero aconsejar correctamente a los muchachos para que pongan sus nombres. Y si los jovencitos lo hacen por convicción, porque realmente tienen un testimonio, porque sienten en su corazón que deben salir, entonces ellos están poniendo sus nombres. Ahora, esto es una buena aclaración que hay que hacer. Yo no debería preguntarle al Señor cosas que son obvias, como, Padre Celestial, ¿será que debo ir a una misión? Pregunta el joven de 18 años, poseedor del sacerdocio, digno en la iglesia. No necesitamos una revelación específica, personal, para hacer lo que se supone que deberíamos hacer. Sin embargo, lo que sí podemos sentir claramente es ese llamado en el corazón. Uno siente esa inquietud, ese deseo, ese anhelo y pone su nombre. Ahora, una vez más, en el versículo 4 habla de proclamar la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos. Otra vez, predicamos, como lo enseñamos el domingo, predicamos usando las escrituras. Y hablamos bastante de eso en la parte 1. Ahora, el versículo 3 es muy particular porque dice que no nos demoremos. Dice, no demoréis, salgáis, no estén ociosos. Y eso me hace pensar a mí mucho. Cuando debemos hacer algo que es correcto, no deberíamos demorar. Y esto se aplica no solamente a salir para ser un misionero, salir a servir una misión, se aplica a muchísimas cosas. Si yo estoy con una persona y sé que es la persona correcta y tengo el deseo de casarme con ella, no debería demorar el matrimonio. Y bueno, ese es un ejemplo muy específico, pero así hay muchísimas cosas. Nosotros no deberíamos demorar buenas acciones. Aquí se lo condena como que no estemos ociosos, pero el opuesto a eso es obrar con poder. La decisión se vuelve bastante binaria, basado en lo que me dice el Señor. Yo puedo ser ocioso o puedo obrar con poder. Y la decisión es nuestra. Otra vez nosotros ponemos nuestro nombre. Lo mencionamos hablando de cómo los jovencitos llenan una carpeta para el servicio misional. Pero para todas las cosas nosotros ponemos nuestro nombre. El Señor nos llama a servir y en el momento que estamos aceptando, estamos no siendo ociosos, sino obrando con poder. Vamos a ver ahora los versículos 7 y 8 y esto se habla a alguien, como les dije, esto es para personas muy específicas y particulares. Estos versículos son para un hermano, William E. McLellan. Son palabras un poco duras, vamos a leer para aprender de ello. Y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo el Señor lo reprendo por las murmuraciones de su corazón, y pecó,
No obstante, lo perdono. Y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. Este hermano originalmente tenía un mandato de ir al norte a predicar el evangelio y el Señor le dice que le revoca ese llamamiento. Y vemos que las razones, el Señor lo critica duramente, pero dice que lo perdona y le da una nueva asignación. Esto a mí me pone a pensar porque nosotros a veces pensamos en la vida como algo que ya está escrito y que hay un destino y que vamos a hacer algo muy específico de una manera y así tenía que ser. Y yo leyendo esto veo que el Señor primero lo llamó a servir a un lugar. El hermano no cumplió, se lo reprendió, pero se lo dijo que se lo perdonaba y luego se lo asignó a ir a otro lugar. Con los misioneros como estaban ahora, que estaban asignados a un sitio y por la pandemia tuvieron que ser sacados de ese sitio, podrían pensar, bueno, entonces el Señor sí me quería ahí o no me quería ahí y sí hubo revelación o no hubo revelación. El Señor conoce el fin desde el principio, Él sabe todas las cosas. Que el Señor ya sepa lo que vamos a hacer no significa, número uno, que mi camino ya esté destinado. Y número dos, tampoco significa que yo no tomo las decisiones. Que Dios ya sepa lo que yo voy a hacer no significa que no es mi voluntad hacerlo. ¿Ok? Y si el Señor sabía que un misionero iba a ir a México, por ejemplo, y que al poco tiempo pasó la pandemia y tuvo que regresar a su país, a Ecuador, no quería decir que el Señor no lo quiso allá. Quiere decir que el Señor quiso que esté allá, así sea por un tiempo. Por alguna razón. Él sabrá. Ahora, en el caso de este hermano McClellan, él no se portó bien. Entonces a veces el Señor nos presenta ciertas bendiciones y nosotros, por causa de nuestros errores, las perdemos. Pero Él nos da otra oportunidad. Y esto me hace pensar en que nosotros deberíamos ser más como el Señor, que nos da varias oportunidades. Nosotros no sabemos cuántas oportunidades va a tener una persona para hacer lo bueno, para arrepentirse, para aceptar el Evangelio de Jesucristo, para cambiar. Solo podemos tener esperanza. Y el Señor perdona. Ahora, analicemos un poco cuál fue el problema que Él tuvo para nosotros no cometer el mismo error. Este hermano fue reprendido porque había murmuraciones en su corazón. Y a mí me puso a pensar, yo creo que todos nosotros padecemos de ese mal en mayor o menor medida. ¿Hasta qué punto yo murmuro en mi corazón? ¿Y qué son las murmuraciones? Si yo me quejo de mi llamamiento, me quejo de mi obispo, me quejo de la familia que tengo, me quejo de mi trabajo, si en mi oración, ojalá esté mejorando, pero si en mi oración yo me la paso quejando con el Señor, Padre, que mi hijo es así, mi esposa o mi esposo esto, y el obispo lo de acá, y mi trabajo, y nos la pasamos así. El Señor nos reprende. Ahora, eso no quiere decir que si nosotros tenemos un problema no vamos a buscar al Señor y derramarle nuestro corazón y pedir ayuda. Pero hay maneras y maneras. La pregunta para mí sería ¿cuál es nuestra actitud? La actitud de murmurar es como la de Lamán y Lemuel, que tenía siempre una conclusión. Lamán y Lemuel se quejaban para llegar a la conclusión, entonces por eso no quiero cumplir con el mandamiento. Labán es poderoso y puede mandar a 50 y puede matar a 50. Entonces, no quiero ir. Nosotros tenemos muchas posesiones y muchas riquezas. ¿Y qué vamos a hacer en el desierto? Mi papá está loco. Entonces, no quiero ir. Siempre hay las quejas. Son un problema realmente más de actitud. Y terminan usualmente en entonces no voy a cumplir este mandamiento. Entonces no quiero hacer lo que el Señor me ha pedido. Entonces tenemos que cuidarnos mucho en la forma, incluso en la forma en la que nosotros manifestamos nuestro descontento. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo, que todo nos gusta, que somos felices siempre. La vida tiene problemas. Siempre va a haber desafíos.
Pero lo que sí pienso yo que podemos mejorar es la actitud o la forma en la que yo manifiesto algo con lo que no estoy de acuerdo o con lo que estoy inconforme. Entonces, yo puedo de esta manera decir en mi oración, por ejemplo, hablando de un momento íntimo con mi padre, yo puedo, en lugar de decir todo lo que hablamos hace un rato, es que mi mujer esto, y mi hijo lo de acá, y el obispo lo de allá, y el hermano esto, y en el trabajo mi jefe, tal cosa. Y yo puedo hacer a un lado esa actitud y cuando le derrame mi corazón a Dios, decirle, Padre, estoy teniendo serios desafíos con este problema. Ayúdame a resolverlo. Ayúdame a tener la sabiduría, la capacidad, la inspiración. Dame de tu espíritu para saber cómo manejar este problema y hacer lo que tú quieres. En lugar de, como la van y le mueren, entonces no quiero ir. Muy bien, entonces, el consejo para este hermano y para otro más al que se le mandó que lo acompañe fue el siguiente. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Esta persona que había tenido estos problemas medio lamanitas de lo que estábamos hablando, estaba recibiendo la promesa del Señor, estaré contigo hasta el fin. ¿Cuál fue la condición si queremos que el Señor esté con nosotros hasta el fin? Para empezar, este hombre tiene que haberse arrepentido, si no el Señor no lo perdona. Pero le dice, orando siempre, para no desmayar. Entonces estamos hablando, no oramos para quejarnos, oramos para no desmayar. Y el Señor va a estar con nosotros. ¡Qué linda promesa! Como les decía, en esta sección hay varias revelaciones. Vamos a pasar a otra y vamos a ir a los versículos 19 en adelante. 19 y 20 y vamos a hacer unos comentarios antes de seguir. Y en cualquier casa donde entréis y os reciban, dejad allí vuestra bendición. Y de cualquier casa donde entréis y no os reciban, saldréis de allí enseguida. Y sacudiréis el polvo de vuestros pies como testimonio en contra de ellos. Otra vez, aclaraciones. Hicimos una aclaración en lo que hablamos en la primera parte, el día domingo, y mencionamos que nosotros somos llamados para predicar, para elevar, para inspirar, y que cuando el Señor mandó a confundir y a dejar en vergüenza y eso se refería muy específicamente a José y a Sidney, para con un hermano que ya no era hermano de la iglesia y que estaba haciendo mucho daño. En este caso, a esos misioneros se los manda a entrar en las casas y si los dejan entrar, bendecir esa casa. Y donde no los reciban, sacudir el polvo de los pies como testimonio en contra de ellos. A nosotros no se nos manda eso. Creo yo que ya conversamos de este punto en una ocasión. Nuestros misioneros han sido llamados a enseñar, a bendecir, a testificar. En ningún momento se los ha llamado a condenar, a levantar testimonio en contra de las personas, como lo acabamos de leer. Esto era muy específico. En nuestros CCM no se capacita para maldecir a nadie ni para condenar a nadie. Nosotros estamos para elevar, para inspirar. Veamos entonces los versículos siguientes, 21 y 22. Y os llenaréis de gozo y alegría, y sabed esto, que en el día del juicio seréis jueces de los de esa casa y los condenaréis. Y será más tolerable para el pagano en el día del juicio que para los de esa casa. Por tanto, ceñid vuestros lomos, sed fieles y venceréis todas las cosas, y seréis enaltecidos en el postrer día. Así sea. Amén. Ok, entonces se está hablando de la condena que recibirían estas personas. Ya dijimos que nosotros no vamos a hacer eso, a eso no fuimos llamados. Las personas además solitas se condenan. Eso no es algo que nosotros tenemos que preocuparnos. Pero fíjense en la segunda mitad de este versículo, como dice otra vez, ceñid vuestros lomos. Cuando terminamos hacia el final de la primera parte, el día domingo que estábamos conversando,
se les enseñó, ceñid vuestros lomos. Y hablamos de a qué se refiere. Estamos terminando esta sección y otra vez, ceñid vuestros lomos, sed fieles, venceréis todas las cosas. El Señor nos recuerda una y otra vez que debemos ser fieles. El mandamiento de la ley de castidad es muy importante para Dios porque sabe que es algo que si lo cumplimos nos puede ayudar a progresar, a ser dignos de nuestra recomendación del templo. Más allá de eso, hacernos dignos de las ordenanzas de su casa. Asimismo, Satanás sabe que si nosotros nos volvemos adúlteros, que si nosotros le fallamos al Señor en este mandamiento, Él sabe que puede hacer mucho daño, sabe que nos puede destruir mucho, que puede potencialmente acabar por completo con nuestro progreso. Y es algo con lo que tenemos que tener sumo cuidado. Listo, pasemos ahora a los versículos 27 y 28. Dice lo siguiente: pidan y recibirán, llamen y les será abierto, y les será revelado de lo alto, sí, por el Consolador, a dónde han de ir. Y además de cierto os digo que todo hombre que tiene la obligación de mantener a su propia familia, hágalo, y de ninguna manera perderá su corona y obre en la iglesia. Me gusta porque aquí hay promesas, que nos dice, pidan, van a recibir, llamen, les será abierto y van a recibir el Consolador, que es el Espíritu Santo. A los hombres que tengan responsabilidades con su familia, cúmplanla. Y en la iglesia, obren, trabajen. Estamos resumiendo aquí ya los consejos del Señor. Hemos hablado de la mayordomía y aquí se habla otra vez de la responsabilidad. Hemos hablado de predicar y aquí se habla de la iglesia. Estamos entonces cerrando todos estos consejos que el Señor nos ha dado para esta semana y en el 29 dice lo siguiente: sea diligente cada cual en todas las cosas. No habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser que se arrepienta y enmiende sus costumbres. Podemos ser ociosos en la iglesia, podemos ser ociosos en la familia. Responsabilidad, actitud, predicar, todas estas cosas es lo que Dios nos ha hablado. Y la promesa es el Consolador, la promesa es una corona. Ahora que mencionamos al Consolador, les dije que les tenía una buena noticia para el final. Hace unas semanas, dos, no me acuerdo, conversamos un poco de un tema que dije no me voy a ir por ahí, pero si quieren saber más de eso lo podemos hablar. Estábamos hablando del día del monte de la transfiguración, qué pasó ahí con Pedro, Santiago y Juan. La buena noticia es que grabamos ya ese video gracias a todos los que dejaron su comentario pidiendo que lo hagamos. Fue chévere, me gustó y quisiera hacerlo así también con otros temas de vez en cuando. Si quisieran que converse temas adicionales al estudio de Ven Sígueme, déjenme en los comentarios si les gustaría o no. Incluso si tienen temas o ideas de lo que quieran hablar, me lo pueden dejar también para considerarlo. No prometo hablar de todo lo que me preguntan, pero sí podemos hablar de cosas interesantes si es algo que ustedes quisieran. Yo sé que yo lo disfruté mucho, estudié el tema, me gustó recordarlo. Hablar de eso fue lindo. Estén atentos al canal, suscríbanse, denle click a la campanita para que no se pierdan los videos. No estoy seguro de qué día va a salir ese análisis, pero ya está grabado, está en producción, así que espérenlo pronto. Si han llegado hasta aquí al final, como siempre, mis hermanos y yo les estamos muy agradecidos. Conmigo será hasta la próxima. Chao.